Buenos días, hoy es el 18 de marzo de 2026 y tenemos una nueva plática del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rufino Díaz Uribe, eh, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. El título de la plática, pues seguramente como ven, toco un físico promoviendo una idea. Y antes de darle la palabra, pues vamos a dar una breve semblanza del doctor Rufino Díaz, ¿no? Él pues realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en física en la Facultad de Ciencias, con especialidad en óptica. Actualmente es investigador titular C del ICAT, ¿no? Ha dirigido 38 tesis entre licenciatura y posgrado. Además, pues ha recibido el Premio Universidad Nacional y también en la distinción de jóvenes académicos. Y bueno, entre otras cosas, ha sido vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Física ya por los años 90. Entonces, bueno, ya con esta breve introducción, pues agradecemos al doctor Rufino Díaz y le damos la palabra. Adelante, Rufino. Muchas gracias, Gerardo, y gracias a los organizadores por su invitación a dar esta plática. Pues, eh, pues el día de hoy les voy a hablar sobre este tema que es un poco la experiencia, pues ya de bastantes años dedicado a esto, pero sobre todo con algunas consecuencias en los años recientes. El, am, a ver si está bien. Ok. Este es el plan de presentación. Les voy a hablar de antecedentes, lo que estuve trabajando en deflectometría láser, que era topografía láser. Luego me aboqué a trabajar en videogrametría de campo plano. Esto nos permitió desarrollar un topógrafo corneal portátil que desarrollamos a través de un proyecto TOCO, que le llamamos, y recientemente algunos avances que hemos tenido en topografía y paquimetría por proyección de puntos y algunos comentarios finales acerca de este tema. Eh, a partir de 83 yo empecé a trabajar en un tema con el doctor Alejandro Cornejo en el INAOE. Para esos años, en 83, yo me fui a trabajar a la Universidad Autónoma de Puebla, y, pero el trabajo experimental lo hice en el INAOE, les decía, con el doctor Alejandro Cornejo, y yo trabajaba en lo que llamamos deflectometría láser. Esencialmente el problema era medir la forma de superficies ópticas, de espejos, lentes y otros elementos ópticos a través de observar la reflexión de unas láser de baja potencia de helio-neón con ayuda de un banco nodal. Esta fue mi primer publicación de toda la vida. Fue pues una buena experiencia. De ahí empezamos a trabajar diversas ideas, continuando con esto de deflectometría láser. Esencialmente, deflectometría láser era determinar parámetros físicos a partir de desviación de unas láser por diferentes causas o circunstancias. Esa es otra publicación y de ahí empezaron a salir, pues, esta era mi vida académica en aquel entonces, publicar, dirigir tesis con ahora la doctora Marta Rosete Aguilar, que fue mi estudiante de licenciatura, y finalmente en el 1990 escribí mi tesis doctoral y me gradué en ese año. Eh, un año, de hecho, unos meses antes de graduarme, yo ya trabajaba para ese entonces en el Centro de Instrumentos, ahora el ICAT. Eh, el entonces director del Centro de Instrumentos invitó a estos doctores, Enrique Graue Vigers, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, y al doctor Raúl Suárez Sánchez, oftalmólogos del Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana, y les platiqué un poquito lo que hacían. Ellos visitaron al Centro de Instrumentos, les platiqué lo que hacíamos, y ellos tenían el problema
de que con este instrumento que tienen, déjenme regresarme acá, estos son los topógrafos corneales que en aquel entonces, bueno, todavía algunos de estos se siguen usando, nada más que eran modelos muy viejos y ahora están muy renovados. Eh, ellos, a través de estas imágenes, de observar la reflexión de esos anillos que se llama el disco de Plácido, estos instrumentos determinan la forma y características de la córnea, de la superficie anterior de la córnea. Ellos tenían los problemas eh, siguientes, tenían problemas con córneas muy deformes, con queratocono, por ejemplo, con algunas, le llaman los médicos ectasias corneales o deformaciones de la córnea. Me presentaron el problema de que en algunas regiones tenían zonas oscuras y las aproximaciones no eran suficientes para determinar todo lo que ellos necesitaban. Entonces empecé a trabajar, aplicar el método este de deflectometría óptica, de deflectometría láser primero, a ver si podíamos medir la forma de la córnea, que era el desafío que me plantearon en aquel entonces. Esto fue en 89. El problema con esta superficie es que es muy pequeña, es muy curva, tiene un radio de curvatura de 7.8 milímetros y un diámetro de 11 a 12 milímetros. Y el radio de curvatura, bueno, el radio de curvatura de 7.8 milímetros es el promedio, pero puede variar desde 6.5, sobre todo para niños y jóvenes, hasta 9.5, dependiendo de la edad o también de las características de la persona. Esto hace, desde el punto de vista óptico, una superficie que se le llama muy rápida porque su cociente focal, razón focal, que también se llama, es un F0.35. Los que saben o los que les son aficionados a la fotografía entienden lo que significa ese número. Y eso es algo muy difícil de conseguir en un instrumento óptico y el ojo lo tiene, pero además lo hace particularmente difícil de medir. Además, la superficie no era esférica, no es, la superficie corneal no es esférica, cada persona tiene una forma diferente además, y en promedio se puede aproximar a un elipsoide de revolución con una constante de conicidad de menos 0.2 o una excentricidad de 0.447. Es un elipsoide aproximadamente de revolución, pero el astigmatismo lo hace asimétrico. Esto hace que el método que nosotros aplicábamos de deflectometría láser, la desviación del haz láser era muy grande y el otro problema es que el ojo se mueve constantemente. Entonces, no era fácil, no era como tener una lente y ponerla y tardar 2 horas o 2 días en medir esa superficie, sino que teníamos que hacerlo en un tiempo récord de fracciones de segundo. Empezamos a trabajar en ello, sacamos algunos, este es la portada de un informe, este fue el primer proyecto relacionado con este tema, y además, curiosamente, fue en el primer año que se emitió la convocatoria a los proyectos PAPIT. En aquel entonces terminaba con D, no era PAPIT como ahora en la UNAM, sino era PAPIT porque incluía de investigación y de docencia. Después de 2 años elaboramos este informe, fue el informe final, fue muy interesante todo lo que aprendimos, y al método le llamamos queratopografía láser. Este era el tipo de detección de láser reflejado en la córnea que esperábamos. Esto solamente es una simulación. Y tuvimos que construir al menos un par de escáneres para recorrer en un tiempo, como les decía, récord, en una fracción de segundo, la córnea del ojo, pero además, para evitar esa deflexión tan grande, teníamos que barrer la superficie corneal del ojo con una dirección muy bien predeterminada, no podía ser un haz paralelo. Esto nos llevó a este primer diseño, en donde el tiempo de barrido ideal era de un sesentavo a un centésimo de segundo, pero el tiempo de barrido real que logramos tener con este dispositivo era un segundo.
Era muy corto, pero era muy rápido, perdón, y no era suficientemente rápido para congelar los movimientos del ojo. Es una foto, como pueden ver, un tanto antigua de todo el dispositivo, eh, tarjetas de control en una computadora todavía de las antiguas PCs, de las primeras ATs y XTs que se usaban al principio de las PCs, con mecanismos muy rudimentarios, pero bueno, pudimos hacerlo, publicamos algunos artículos, dimos cursos, asistimos a congresos. De las cosas más relevantes de ese trabajo, de ese proyecto, fue esta expresión que nos daba la forma de la córnea a partir de mediciones de la desviación angular del láser reflejado en la córnea. Esto más adelante nos condujo a una ecuación similar que les voy a mostrar. Pudimos acudir, acudir a un congreso de oftalmología, eh, y a algunos de los colaboradores de un curso sobre técnicas de control de este tipo de sistemas. Y finalmente, en el año de 96, pudimos llevar esto a un congreso en Estados Unidos sobre visión y ciencias de la visión y sus aplicaciones. A partir de ese congreso, el editor de esta revista Optometry and Vision Science nos invitó a publicar este artículo y allí pusimos todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento. Toda nuestra trayectoria, bueno, ahí está la misma ecuación, pero ahora en términos de las direcciones de las normales de los haces reflejados, perdón, ya las normales a la superficie corneal que se obtenían a partir de la desviación de las láser. Ahí están algunas simulaciones y luego en el año de 2005 pudimos publicar este otro artículo. Era un sistema basado en sistemas neumáticos. Esto ya no, yo no lo hice, bueno, yo lo generé, pero quienes trabajaron en este sistema fueron unos ingenieros con un sistema neumático que sí podíamos tener un barrido de un centésimo de segundo, pero para un sistema mecánico es tremendamente veloz. Y aquí viene, vean nada más el tiempo aquí de barrido, tanto en la componente angular como la componente radial. Y pensábamos que estábamos cerca de llegar a nuestro cometido y queríamos comparar con un sistema comercial, pero como no teníamos recursos para comprar un sistema comercial y habíamos perdido ya el contacto con los oftalmólogos, entonces me di a la tarea de querer construir un sistema que yo pensé que era algo mucho más sencillo, en aquel entonces se llamaba videoqueratometría de campo plano, basado en el patrón este de anillos de Plácido, del disco de Plácido, como el que les había mostrado este tipo de sistemas. Pero nos dimos cuenta de varias cosas durante ese desarrollo. Una de ellas es que la superficie que obtenía, perdón, la imagen que obteníamos era una superficie curva y esto limitaba de alguna manera la capacidad de detección eh, de algunas deformaciones. Y la otra cosa que aprendimos es que la mejor superficie que se puede, bueno, aquí está el ejemplo de cómo la imagen se ve curva, se ve en una superficie ovalada en realidad. Y después a partir de ahí llegamos a la conclusión de que para poder hacer el campo plano, o sea, que la imagen se viera plana como lo muestro aquí, la pantalla donde estaban los anillos es lo que llaman en topografía corneal el target. Tenía que estar sobre un óvalo, un ovoide, muy aproximado a un elipsoide de revolución, pero eso era muy difícil de construir y entonces lo aproximamos por un cilindro. Esto nos permitió llevarlo a otro congreso y nos dieron una distinción que para mí fue de las cosas mejores que pudimos obtener en aquel entonces. Y pudimos mostrar que era posible hacer el videoqueratómetro. Empezamos a desarrollarlo. Curiosamente, durante la misma época, un estudiante del doctor Daniel Malacara Hernández, que estaba estudiando, Giovanni Mejía estaba trabajando, estaba estudiando el doctorado con Daniel Malacara en el CIO,
Llegaron a una conclusión igual, aunque más exacta, y ellos desarrollaron este topógrafo corneal basado en un target en forma de elipsoide. Nosotros nos quedamos a nivel de cilindro. Con esta idea de la pantalla cilíndrica empezamos a tratar de ponerlo en operación, pues hicimos todos los mecanismos, utilizamos una cámara. Aquí la ventaja es que con una sola imagen y la imagen se captura en eh, algo así como un vigésimo de segundo, suficiente para congelar los movimientos del ojo. Podíamos obtener la topografía, bueno, cierta información que nos permitía obtener la topografía corneal. Eh, Ahí vienen todos los trabajos que estuvimos haciendo, probando diversos tipos de pantallas, de iluminación, de mecanismos para poder alinear bien el sistema, etcétera. Y de las primeras cosas que vimos es que cuando poníamos esta pantalla, ahora lo hicimos nosotros, eso fue otra innovación que nosotros hicimos, fue en vez de trabajar con anillos, lo hicimos con puntos individuales o manchas individuales que nos permitía tener una mejor aproximación, sobre todo con el problema que se conoce del rayo oblicuo. Más adelante se los voy a mencionar un poco. Y estuvimos trabajando. Allí está ya la evaluación, bueno, más bien, la imagen que obteníamos con un ojo real, bastante regular. Vean que la pantalla que nosotros poníamos enfrente del ojo en un cilindro era esta. Este es el papel que se imprimía, se enrollaba, se metía en el cilindro, se iluminaba y esta era la imagen que obteníamos. En principio sabíamos cómo obtener la topografía corneal o la forma de la córnea. Aquí hay diversas imágenes con diversos tipos de pantallas. Este es con puntos individuales, pero algo todavía que es muy interesante es que podríamos ver las deformaciones de un queratocono. Aquí está, vean cómo un ojo normal tiene un arreglo regular de puntos, mientras que el queratocono se van deformando, se van cambiando de posición de acuerdo a la forma de la superficie. Esto nos alentó muchísimo. Esta es la fotografía del ojo de un colega que, por cierto, tiene queratocono y nos permitía usarlo de conejillo de indias. La generalización del método de evaluación fue esta ecuación que le llamamos la ecuación de la forma de la superficie, y a partir de ella podíamos obtener la forma de la superficie, desde luego, y la topografía corneal, que no es más que obtener las deformaciones respecto de una esfera. Eh, con un estudiante de licenciatura en física, pudimos también hacer las primeras evaluaciones, trabajar imágenes, sacar los centroides de cada uno de los puntos de tal manera que podíamos hacer la evaluación. Se tenía que hacer una integración numérica en trayectorias bien determinadas. Todo eso lo fue haciendo, inclusive la primera vez en Excel, y pudimos obtener una primera aproximación que es esta a la topografía corneal. Comparando con los topógrafos comerciales que utilizan el sistema de anillos de Plácido, teníamos la ventaja de que no tenía, déjenme ver, creo que está por aquí está. Estos artículos, bueno, son extractos de unos artículos que mencionan que el problema del rayo oblicuo es que los anillos no permiten determinar las variaciones azimutales de las deformaciones azimutales de los anillos. Entonces, esto limitaba al sistema y nosotros con los puntos individuales podíamos sí evaluar sin tener el problema del rayo oblicuo. Y algo similar hizo este topógrafo, el Cassini, que tenía LEDs individuales en diferentes posiciones. Aquí hay diversos sistemas que hacían tenían una tecnología similar de tener puntos individuales en vez de anillos, y son diversos topógrafos que siguieron esta otra tendencia.
Esto lo estuvimos también aplicando a la evaluación, así como las ideas de pruebas ópticas para lentes y espejos las aplicamos a la córnea, ahora todas estas ideas de la córnea las aplicamos a superficies ópticas y pudimos también publicar una serie de artículos y entre ellos, por ejemplo, este de aquí, y a esto le llamamos pantallas nulas. Se ponen unas líneas en la pantalla dentro de un cilindro, todas deformadas de tal manera que cuando se reflejan en la superficie corneal ideal, deberíamos obtener un arreglo cuadriculado como se muestra aquí, y esto fue algo que nos animó muchísimo a continuar el trabajo tanto en topografía corneal como en pruebas ópticas. De allí pasamos a la idea de hacer un topógrafo corneal portátil porque ahora las cámaras cada vez iban siendo más pequeñas, era más fácil hacer ligero, pequeño el topógrafo corneal. Los topógrafos comerciales eran grandes, voluminosos, son todavía grandes, voluminosos, pesados, difíciles de transportar. Y entonces bueno, aquí hay algunas imágenes y cuando llegó este estudiante Amílcar Estrada Molina, estudiante colombiano que vino a hacer primero su maestría en física médica y luego se siguió con el doctorado en ingeniería, porque no hay doctorado en física médica, trabajó en el diseño de un videokeratómetro portátil para infantes. Esto lo hicimos en conjunto con el doctor Marco Ramírez Ortiz y Mayeli Muñoz Ocampo del Hospital Infantil de México, porque ellos tenían el problema de que no podían medir con los topógrafos comerciales, no podían medir a los niños porque los niños no son cooperativos, los niños se mueven constantemente, no están quietos, y entonces nosotros diseñamos este topógrafo que es muy compacto. Este tiene unas dimensiones casi naturales y este es el topógrafo, un primer prototipo. Bueno, por lo pronto fue el primer modelo que sacamos fuera del laboratorio. Tenía una longitud de aproximadamente 15 centímetros por 7 centímetros de diámetro. Adentro estaba la cámara, la pantalla nula, y esto se conectaba a la computadora y obteníamos estas imágenes. Estas pruebas se hicieron con un niño en particular y en el Hospital Infantil de México. Y la idea, esto fue crucial, fue en vez de llevar al paciente al instrumento, el instrumento es el que iba al paciente. El paciente se podía poner en cualquier posición y el instrumento se llevaba al paciente. Tomamos las primeras mediciones, hicieron los reportes de los primeros resultados como estos que vemos aquí. Y pues cada vez estábamos más entusiasmados en la utilidad de este instrumento. Les gustó mucho a los oftalmólogos pediatras. Y en el 2010 no, 2011 solicitamos una patente. Pero desde luego lo solicitamos a través de las instancias universitarias y desafortunadamente, pues un error de administrativo, un error de presentación de la solicitud que no corresponde a nosotros, sino a quienes llevaron el proceso, pues evitó que nos dieran la patente por un error administrativo, cómo estaba llenada la forma. Eso era suficiente para negar la patente, entonces pues ya la patente no se consiguió. Pero seguimos trabajando de todos modos todavía con proyecto PAPIT. A partir de ahí le llamamos el proyecto TOCO. El nombre viene de topógrafo corneal. Y estuvimos colaborando con el Hospital Infantil, el Hospital General, el Conde de la Valenciana y en la UNAM. Nosotros, que ya no era centro de instrumentos, era el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el Centro para la Innovación en Diseño Industrial, eh, anexo al Facultad de Arquitectura, y con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde se da la carrera de optometría. Allí empezamos a hacer un equipo de trabajo muy, muy entusiasta, hacer sesiones grupales, entrevistas con especialistas, pruebas de concepto,
Se hicieron estos simuladores para ver cómo se adaptaban mejor a la ergonomía en el uso cotidiano. Este es el equipo de trabajo de entonces y se elaboraron, desde luego no se los voy a describir, pero se elaboraron una serie de documentos que nos llevó a la idea de que efectivamente teníamos un buen instrumento que deberíamos impulsar todavía más. Se construyeron tres diferentes prototipos, uno de ellos es este, otro es este, y finalmente este fue el que más nos dio resultados. Se hicieron pruebas con especialistas en hospitales, cómo usaban el instrumento, qué mejoras nos sugerían que deberíamos hacer. Y fue en el año de 2015, y estábamos muy entusiastas con este proyecto, que el CONACYT nos invitó a este curso, se llama iCorps, que fue impartido por el Tecnológico de Virginia y promovido por el National Science Foundation, el CONACYT, el FUMEC, INADEM, etcétera, todos esos organismos. Fue un curso que trajeron profesores americanos que impartieron aquí en México y invitaron a 20 equipos con posibilidades de convertir diversas ideas de emprendimiento en ideas concretas. El objetivo, los mismos participantes, estos éramos los 4 participantes que después nos convertimos en los socios de la empresa. El objetivo que nos pusieron estos profesores era hacer 100 entrevistas con posibles usuarios de la tecnología que nosotros estábamos promoviendo o queríamos promover. Aquí este es un reporte con apenas 71, llegamos a hacer 86 entrevistas. Las primeras 10 fueron decepcionantes porque pensábamos que los principales usuarios eran oftalmólogos. Resulta que los oftalmólogos en aquel entonces, y sobre todo los que podrían estar interesados por trabajar en cirugía láser, nos dijeron que si no nosotros solamente este tipo de topógrafos que se llaman de reflexión, el toco y similares, si no, perdón, solamente pueden evaluar la superficie anterior, la primer superficie de la córnea. Para ese entonces ya había instrumentos que podían determinar la superficie posterior de la córnea y el espesor corneal, que es muy importante para hacer cirugía láser. Entonces nos dijeron que no les interesaba porque solamente era de superficie anterior. Estábamos a punto de tirar la toalla, pero empezamos a entrevistar optometristas y ellos estaban muy entusiastas con este dispositivo. Continuamos trabajando o entrevistando a los optometristas y ellos estaban cada vez más entusiasmados, al igual que nosotros. Allí están diversas imágenes de cuando hicimos las entrevistas. Estos son los oftalmólogos que nos dijeron, bueno, a varios de estos nos dijeron que no, desde luego. Y además este curso nos dio recursos para poder hacer visitas a diferentes ciudades de la República y poder validar lo que se llama, estas entrevistas es para hacer lo que se llama la validación em, de la propuesta de valor. O sea, lo que nosotros proponemos teníamos que comprobar en vivo con especialistas que realmente les interesaba lo que nosotros estábamos proponiendo. Fuimos a Michoacán, Aguascalientes, a Toluca, Yucatán, Chiapas, inclusive a La Paz, aquí ya no está anotado, a otros lugares, y esto ya nos arrojó diferentes resultados de esas 10 primeras entrevistas. Tuvimos que hacer lo que se llama el Business Model Canvas, es el modelo de negocios. Teníamos que responder una serie de puntos. Por ejemplo, quiénes eran nuestros aliados, las actividades más importantes, las fuentes de financiamiento, pero también de dónde obteníamos la materia prima o lo que íbamos a utilizar para lo que íbamos a hacer, las propuestas de valor,
relación con los usuarios, los canales de distribución, etcétera. Todo eso había que hacer, eso constituye el modelo de negocios. Bueno, desde luego ya se empiezan a imaginar, yo uno como físico, pues metido en algo que para lo cual no estudió uno. Está también el modelo de la propuesta de valor. Teníamos que responder varias preguntas. No me voy a detener, no es la idea. Aprendimos varias cosas. Vimos que era posible mantener vivo el proyecto y tanto así que de los 20 equipos que participaron en este curso, solamente 3 dijimos que sí era, teníamos validada la propuesta de valor y íbamos a seguir con el proyecto. Los otros tuvieron que hacer cambios, es lo que le llaman pivotear, cambiar un poco la propuesta a otra cosa o a otro segmento. Y inclusive, pues nos entrevistaron, ahí está una publicación de el economista, es esta. El CONACYT también nos sacó ahí por ahí una noticia. Y también tuvimos apoyo de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, que ahora se llama de un poquito de otra manera. Bueno, es lo que ahora es InnovaUNAM. Y empezamos ya la etapa de emprendimiento. Nos sentimos suficientemente listos y entusiasmados para hacer el emprendimiento, crear una empresa. Y en 2016, esto quiere decir que tenemos prácticamente, bueno, no prácticamente, ya tenemos 10 años de haber fundado la empresa. Se fundó en 2016. Elaboramos el primer plan de negocios, hicimos el primer diseño formal del TOCO, se desarrolló el primer software de procesamiento de las imágenes, pero requeríamos un financiamiento importante y empezamos a participar en lo que se llaman ferias de emprendimiento. Afortunadamente, el CONACYT tenía un programa que se llama el FIT, el Fondo para la Innovación Tecnológica, y aceptó nuestro proyecto para ser financiado. Nos financiaron, con esto pudimos, esto fue aprobado en octubre del 2016. Se contrataron 2 programadores, un ingeniero óptico, un administrador, un contador, porque la empresa debe contar con todo eso, porque si no, uno como físico o como ingeniero o de otras especialidades, pues no sabe sus detalles. Esperábamos tener el primer prototipo para febrero del 2017, realizar pruebas clínicas terminando en junio y salir a la venta en agosto. Bueno, eso ha sido un buen plan, pero la verdad es que las cosas fueron algo diferentes. Aquí están todos los documentos que se fueron elaborando. El apoyo del CONACYT fue crucial, fue muy importante, desde luego. Ahí están todos los documentos. Este fue el primer modelo que ya lo habían visto. Empezamos a hacer el primer software. Lo que hacía es tomar la imagen, procesarla, sacar los centroides de las imágenes y obtener finalmente los mapas corneales y otra información relevante que está dada aquí en forma numérica. Es lo usual que se presenta en un topógrafo corneal comercial. Habíamos llegado a un punto bastante bueno. Y este era un segundo modelo que fue solamente de prueba. En realidad, continuamos desarrollándolo. Esta es una de las primeras imágenes ya con un paciente de a de veras. Ahí están los puntos, cómo se observan. Y más o menos esta es la trayectoria que seguimos con todo desde 1989 que iniciamos con los primeros oftalmólogos que nos plantearon el problema, con todas las actividades que estuvimos desarrollando, hasta que finalmente el curso, el último punto fue esto. Este es nuestro topógrafo corneal actual. Este es el topógrafo portátil. La verdad, me siento muy contento, muy orgulloso porque es realmente portátil, tiene un peso como de 300 gramos, se puede transportar en una mochila, en un maletín. Y ya tenemos resultados y se hacen pruebas directamente, se hacen mediciones en pacientes. Entonces, aquí está un poco de nuevo algo del software, pero les voy a mostrar ahorita que termine esto, todo lo que hacía el software. Esto ahora está detrás del software, no se ve. Y
el usuario no lo ve, simplemente obtiene los resultados. Esta es una guía rápida para mostrar los aspectos funcionales principales de Kemap. Esta guía no reemplaza las precauciones, advertencias, recomendaciones y especificaciones proporcionadas en el manual de operación y uso. Un video. Ahí está el toco en su boletín. Sí se escucha, ¿verdad? Conecte Sí, se Toco escucha. a un puerto en la Gracias. computadora mediante el cable USB. Ejecute Kemap en su computadora. Asegúrese que no han pasado más de 15 días desde la última verificación del equipo. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Agregue la información de un nuevo paciente o elija uno del directorio. Para detalles de cómo agregar a un nuevo paciente, ve el video Guía para agregar pacientes. Coloque la copa en Toco y desinféctela. Dé clic en el botón de nueva captura. Moviendo Toco ligeramente sin despegarlo del paciente, llevar el centro del patrón de puntos al centro de la mira. El centro del patrón de puntos inicialmente se encuentra en rojo y cuando está dentro del rango de mira cambia a verde. Cuando obtenga una imagen enfocada y con la mayor cantidad posible de puntos detectados, presione el botón de disparo en Toco o bien dé clic en el botón de captura en el software. Puede hacer uso de los controles laterales para ayudarse a obtener una mejor imagen. Finalmente, indique si la captura corresponde al ojo izquierdo o derecho del paciente. La pantalla de resultados muestra del lado derecho los mapas y en el lado izquierdo la información general del paciente, la queratometría simulada, los datos de esfera de mejor ajuste y los descriptores de la superficie. El zoom en cualquiera de los mapas se activa dando clic en el icono de lupa con signo más, que se encuentra en la parte superior derecha. En el modo zoom puede activar la visualización 3D. Para activarla, haga doble clic en el mapa que desee visualizar. Para rotar el mapa 3D, deje presionado el botón izquierdo del mouse y mueve en las diferentes direcciones. Para salir de la visualización 3D, haga doble clic sobre el mapa. De manera inicial, la escala presentada es normalizada y puede modificarse el tamaño del intervalo. En cada uno de los mapas se encuentra en la parte superior derecha el tamaño del intervalo actual. Para modificar el tamaño del intervalo, basta dar clic en él y seleccionar alguno de la lista desplegable. El último elemento de la lista desplegable es Auto, que mostrará el mapa en escala absoluta. Para visualizar bordes sólidos en el mapa, dar clic en cualquier punto de la escala de colores. Dar clic nuevamente para regresar a la visualización de bordes suavizados. Para regresar a la pantalla de resultados, haga clic en el signo menos que se encuentra en la parte superior derecha. En la parte superior izquierda se puede elegir cualquier mapa para su visualización. Todas las herramientas mencionadas también están disponibles en esta pantalla. No olvide guardar los resultados del paciente dando clic en el icono de guardar en la esquina inferior izquierda.
Bueno, esa es una rápida descripción de cómo funciona el topógrafo corneal. Es muy similar a cómo funciona un topógrafo comercial y hicimos pruebas comparativas del toco con otros topógrafos comerciales. Intentamos publicar los resultados, no los hemos podido hacer, tuvimos algunas observaciones. Se hicieron pruebas con diversas superficies de calibración, a esferas, y superficies irregulares. Se comprobaron con respecto al Atlas de Zeiss, córnea de Essilor, y son los tocos que nosotros utilizamos para la comparación. Ahí están diversos resultados que son relativamente similares, con diferencias inferiores a media dioptría, lo cual está dentro de los estándares de este tipo de instrumentos. Todo esto debe cumplir una normativa que está dado en dos normas internacionales. Uno es la ANSI, la americana, y hay otra, la europea, que es la Z80, es la ANSI, la otra es no me acuerdo ahorita, pero bueno, hay dos normas. De las cosas interesantes hemos contratado 6 doctores en física, sobre todo, en óptica en particular, pero también en cómputo o en ingeniería o en matemáticas, a 3 maestros, 3 físicos, 4 ingenieros, 4 diseñadores industriales. Esto fue cuando tuvimos el apoyo del CONACYT, del FIT. Se dirigieron varias tesis de maestría y licenciatura, y estábamos en ese entonces trabajando en la publicación de estos resultados. Participamos en varias ferias de emprendimiento. Aquí están, ganamos algunos casos o quedamos en segundo lugar en algún otro. Hicimos o solicitamos 3 registros de marca, presentaciones en congresos y algunos otros congresos. Esto fue todavía hasta 2021. Déjenme decirles que durante todo este tiempo estuvimos a punto de tirar la toalla en varias ocasiones. Las cosas parece que ya no dan para más, dijimos vamos a cerrar. Y por ejemplo, en 2020, justamente durante la pandemia, que veíamos todo pues negro el panorama, se acercó un empresario hindú y nos dijo que él estaba tratando de hacer un topógrafo corneal portátil, pero que no había podido terminarlo y que le interesaba nuestro producto. Finalmente no se logró la alianza con este empresario, pero eso nos hizo ver que realmente teníamos algo valioso entre las manos. Este es el equipo de trabajo que estuvimos trabajando hasta hace algunos años. Algunos de estos colaboradores ya no pertenecen al equipo, pero hicieron una labor importante. Por ejemplo, Gustavo Ramos, líder de software, él fue el que hizo. Nosotros tardábamos, fue el que, perdón, fue el que hizo el software. Y es bien importante porque nosotros tardábamos de 2 horas a 2 semanas, dependiendo de la complejidad de la superficie, en evaluar una sola superficie. Con este software lo hacemos en cuestión de segundos, no más de 1 minuto. Hemos hecho otras cosas. Tenemos nuestra página web. Si ustedes buscan Blessed Vision en un buscador, van a aparecer ahí todo esto. Van a encontrar, hemos elaborado también un dispositivo de fondo de ojo, para un adaptador de celular para observar el fondo de ojo con una lupa. En realidad no es gran cosa, pero bueno, por alguna razón surgió y fue útil. Hemos impartido cursos para promover el topógrafo corneal y otros dispositivos. Esa es una vista de nuestra página web. Algunos anuncios ¿cómo se llama? Noticias en Facebook. Y recientemente, esto ya es de las cosas finales, recientemente este estudiante, Irán Robles Gutiérrez, optometrista, se graduó de doctor en física con una tesis doctoral sobre un nuevo topógrafo corneal, y sí va a permitir medir la superficie anterior, posterior y la paquimetría o el espesor corneal que pedían los oftalmólogos.
Este es una rápida, un resumen de su trabajo. Esta es la portada de su trabajo. Este es más o menos el esquema del dispositivo. Se proyectan una serie de puntos. Ahora se proyecta un haz láser que de alguna manera nos regresa aquello de deflectometría láser, pero no trabaja por deflectometría, sino por lo que le llaman luz estructurada y triangulación. Con estos dos puntos que se encuentran en cada una de las imágenes se localizan y se pueden evaluar las dos superficies. Cada patrón de puntos, cada pareja de puntos, uno proviene de la superficie anterior y otro de la superficie posterior. Se pueden evaluar las dos superficies y luego la separación entre ellas nos da el mapa de paquimetría o de espesor corneal. Y esto ya solicitamos una patente. Espero que ahora sí no la acepten y no tener que pasar esas vergüenzas, pero bueno. Como comentarios finales, bueno, rápido, el objetivo central de esta empresa es poner al alcance de los profesionales del área visual un topógrafo corneal con mejores competitivas a precios asequibles. Está cerca de ser obtenido. Ya tenemos, realmente el toco está funcionando, ya se vende, pero no tiene registro sanitario. Actualmente solamente lo podemos vender como instrumento de investigación o de docencia. Así se vende. Ha sido un largo camino, pero todavía no termina. Falta mucho por hacer. Tenemos que obtener el registro sanitario, hacer mejoras. Resulta que el software que tenemos funciona muy bien para ojos poco deformes, casi normales. De todos modos hay que evaluarlos, pero también hay muchas aplicaciones que tenemos que desarrollar, pero ya no tenemos financiamiento y esto nos pone en una situación bastante difícil. Hemos desarrollado el hardware y el software del toco. Hay que afinar muchos aspectos y hemos aprendido mucho en el camino. ¿Qué otros comentarios? Bueno, pues, ¿cuál es la plática se titula un físico, ¿cómo se llama? Promoviendo una idea. Pues la idea era que podíamos, lo que nosotros habíamos hecho de investigación y de desarrollo aquí en el instituto, tenía un valor que podía llevarse a nivel comercial. Pues eso es lo que estábamos tratando de hacer, que no quedara ahí nada más en una investigación y hasta allí, sino que fuera más allá. Entonces, decidimos emprender. ¿Por qué? Porque creo que la idea es útil. A la UNAM le dijimos, aquí ya tenemos una idea, tómenla, promuévanla, pero la UNAM no tiene entre sus fines el emprender o fabricar productos y no hay empresas en México que hagan este tipo de desarrollos. Las empresas extranjeras tienen sus propios departamentos de desarrollo, entonces tampoco nos pelan mucho. Entonces, nadie sabía qué hacer con este conocimiento. Antes, cuando estábamos trabajando en topografía, que era topografía láser, también pensamos en patentar. Lo hicimos, tratamos de hacerlo con el Centro para la Innovación Tecnológica, que no fructificó, pero en 1994 desapareció el Centro para la Innovación Tecnológica y ahí lo dejamos. Otra pregunta que luego me hacen es, ¿emprender es para cualquier físico? Y aquí tomo una frase que vi recientemente de un profesional del emprendimiento que dice, el emprendimiento es para todos, pero no cualquiera emprende. Yo en lo particular no me siento emprendedor, yo sigo siendo académico, esa es mi principal función, pero me vi en la necesidad de emprender para mostrar esa idea que yo traía, que este invento era viable y que tenía razón de ser. Hemos tenido mucha aceptación de la comunidad de optometristas. Ahora, no creo que todo estudiante de física deba tomar un curso de emprendimiento. Es como afirmar que todo físico debe ser teórico o cuántico. Pues no, eso ya depende de las inclinaciones personales y de intereses profesionales que cada quien tenga. Lo que sí estoy convencido es que un físico que se interese y decida puede ser emprendedor. Cuesta mucho trabajo porque, bueno, antes de eso, antes de lo que iba a decir, hay otros ejemplos de emprendimiento muy interesantes. Hay una en particular que se llama Augen Ópticos, que fue desarrollado por un físico también de la Facultad de Ciencias,
el doctor Marco Antonio Machado Gama, que antes trabajaba en el CICESE y que se salió del CICESE para hacer esta empresa Augen Ópticos. Bueno, esta empresa tiene estas características, produce lentes oftálmicas, sobre todo lentes progresivas, máquinas para fabricar los moldes para las lentes progresivas y vean, exportan el 70% de la producción a Estados Unidos, Brasil, China e Israel. Esto es en la página web de esta empresa. Si ustedes buscan Augen Ópticos en un buscador, van a encontrar esta página y ven todos los detalles. Esto solamente es una breve descripción. Ahora, ¿qué he aprendido en el camino finalmente? Una de las cosas creo que más relevantes es que he aprendido a apreciar a otras profesionales, a otras profesiones y a otros profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, para la empresa es importante contar con un contador, necesitamos asesoría de parte de abogados, nos han ayudado ingenieros, computólogos, hemos estado en contacto con médicos y de los 4 socios somos, dos somos físicos y 2 son diseñadores industriales. Así que esta convivencia con todas las demás profesiones es muy relevante, es muy importante. Otro punto que he aprendido es que no basta con tener una buena idea, hay que trabajarla y nadie lo va a hacer por ti. Eso es bien importante. Otro punto que es relevante es, en el ámbito universitario existe todo un reglamento sobre ingresos extraordinarios y pone las bases para ver cómo uno debe relacionarse y evitar conflictos de interés entre la UNAM y la empresa que uno tiene. Pero no es fácil, es muy complicado mantener una sana relación entre empresa y universidad. De manera, en lo posible es importante evitar posibles conflictos de interés y bueno, me he encontrado cosas interesantes. Otro punto es, primero patenta y después publica, porque yo tenía la costumbre de publicar todo lo que hacía y cuando quería patentar, pues resulta que ya estaba publicado y ya no se podía. Aquí en México la legislación permite que después de un año, en un lapso de un año después de una publicación, todavía uno puede patentar. Eso no es en cualquier país, es aquí en México. Pero aún así, el tiempo pasa rápido y si uno no patenta primero, se te viene el tiempo encima y luego ya no puedes patentar. Y finalmente, creo que algo importante es, empieza desde temprano. Alguna vez me preguntaron qué haría de nuevo. Una cosa sería empezar antes a hacer esto, porque si estás decidido a emprender, no hay que esperar a que el del cielo te caigan las hojas. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo a tiempo. Yo ya estoy un poco grande para esto, pero bueno, pues me estoy divirtiendo y creo que con esto concluyo. Muchas gracias. Ojalá haya sido el interés y estoy abierto a preguntas. Bueno, Rufino, muchas gracias. Déjame ver si en el chat Sí, mira, aquí dice Carlos que Altamirano. La pregunta que hace es, ¿qué necesita el toco para poder medir la superficie posterior interna de la córnea? De modo que sea útil tanto para oftalmología como para optometristas. Saludos. Sí, gracias. Sí, el toco, por la manera en cómo está desarrollado, no puede medir la topografía posterior. Y esto, todos los topógrafos de reflexión tienen esa característica. Pero ya desarrollamos un método basado en proyección de puntos y en luz estructurada, en triangulación, y con eso, que es muy similar al método de la lámpara de hendidura, pero tenemos otras ventajas que es lo que estamos tratando de reivindicar. En vez de los topógrafos que hacen estas mediciones, superficie anterior, posterior y paquimetría, eh, necesitan hacer un movimiento, hacer un escaneo de la córnea. Nosotros con una sola imagen podemos obtener toda la información y esto es muy relevante. Estamos tratando de hacer también un producto portátil, económico, ligero y que puedan utilizar en cualquier lugar. Bien, bueno, mira, yo como el moderador pues, también hago preguntas, ¿no? Mira, en algún momento mencionaste que el dispositivo el toco y le falta el registro sanitario. Y aquí la pregunta es, ¿qué falta o qué se requiere para que tú puedas tener ya ese registro sanitario?
Sí, mira, ahí es donde me doy cuenta que las demás profesiones tienen mucho sentido entablar relación con ellas. Hemos tenido asesores, tenemos empresas que nos asesoran, tenemos que elaborar un dossier y hay una serie de preguntas que tenemos que responder. Una de ellas es, ¿qué tipo? Los dispositivos médicos se clasifican en tres tipos. El tipo uno es prácticamente inocuo, no requiere mayor, casi nada de elaboración para hacer la solicitud del registro sanitario. El tipo 2 puede ser potencialmente dañino al organismo, entonces hay que hacer pruebas de que no tiene, o a dar argumentos para mostrar que que es inocuo. Y el tipo 3 es que tienen que hacerse pruebas de seguridad, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es seguridad del paciente que no le va a dañar, seguridad con el medio ambiente, etcétera. eh, los, los dispositivos médicos tienen que fabricarse en una línea de producción que sea aprobada por la COFEPRIS, que no tenga contaminantes tóxicos, etcétera. Todo eso hay que documentarlo, hay que dar pruebas de que el dispositivo tiene dos características, eficiencia y eficacia. Eficiencia es que sí funciona, no, perdón, eficacia es que sí funciona y eficiencia es que los resultados son compatibles con otra metodología o es adecuada a lo que se quiere medir. Eh, Todo eso tiene que documentarse, tienen que acompañarse por bitácoras de investigación o de desarrollo, se elaboran carpetas muy extensas y hay algunos puntos que todavía no podemos cubrir. Queremos hacer pruebas clínicas, pero nos hemos encontrado con esa dificultad. Hemos contactado a diversos hospitales, a diversas organizaciones oftalmológicas y en principio nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo, y entonces vamos con otro y también, pero no nos resuelven para hacer las pruebas clínicas. Entonces, muchas de las pruebas las hemos hecho nosotros, pero no son válidas porque no podemos ser juez y parte. Entonces, hay una serie de, de, de pruebas que tenemos que presentar en el dossier, en el expediente de solicitud, que todavía no logramos cubrir del todo, y estamos trabajando en ello. Bien, bueno, gracias. Mira, nada más una pregunta más. En algún momento, cuando apareció la presentación esta que tenía sonido, ¿no? Sí. Mencionaban ahí que cada 15 días había que hacer un ajuste, ¿no? ¿Ese ajuste qué es una calibración o de qué se trata? No, es solamente verificación. Ah, El usuario no puede hacer ajustes. En caso de que la prueba de verificación muestre que ya no está, que está descalibrado el instrumento, habría que enviarlo con nosotros a la fábrica a recalibrar y a volver a poner a punto. Pero normalmente este instrumento no se descalibra. eh, hemos tenido, lo hemos tenido por meses trabajando y no hay ningún problema. Aunque sí hay algunos detalles que estamos checando porque, por ejemplo, los LEDs, algunos LEDs con el tiempo van perdiendo luminosidad y eso va haciendo más difícil la medición o si el instrumento se cae, por ejemplo, pues se puede cambiar las partes internas y entonces ya no servir adecuadamente, entonces hay que volverlo a enviar a fábrica a recalibrar, bueno, a arreglar y a recalibrar, ¿no? bien. Bueno, pues gracias. Mira, no veo que haya más preguntas. Perfecto. Entonces, sí, pues si no hay más, entonces, pues te agradecemos, ¿no? Muchas gracias Eh, a ustedes. y bueno, y a todos los que nos siguieron, pues recuerden que cada semana tenemos seminario, el siguiente miércoles otra vez a las 5 de la tarde. Bueno, pues con esto nos despedimos. No sé si quieres decir algunas palabras ya Pues para solamente terminar. agradecerles, digo, una de las, algo que no comenté, perdón, es hace unos años, hace alrededor de 20 años, María de Los Ángeles Ortiz, ¿te acuerdas de ella?
Me Sí. invitó a dar una plática, tenían una serie de seminarios, una serie de seminarios o de conferencias relacionadas entre cómo un físico podía involucrarse en la iniciativa privada, en las empresas, no necesariamente emprendiendo, a lo mejor trabajando ahí o promoviendo alguna idea. Y en aquel entonces yo recuerdo que pues yo había tenido experiencias de tratar de relacionarme con empresas y no fructificaron. Bueno, ahora creo que las cosas han cambiado un poquito. Este es un recuerdo que tengo. Y les agradezco mucho a ti, Gerardo, a Margarita y a esta, ay, Ujú. Magdalena, seguramente. Magdalena, sí, perdón, Sí. que me invitaron a la plática y bueno, ojalá haya sido de interés. Muchas gracias. Bueno,